Buenas noches, les habla nuevamente Cristian. Hoy vamos a ver la conferencia número 15 del ciclo de 50 conferencias de conocimiento de sí mismo. La conferencia de hoy se llama Ego, Personalidad y Esencia. Les recuerdo el ciclo martes y jueves 7 de la noche presencialmente a las 7 de la noche horario Colombia y posteriormente esta conferencia es grabada y publicada en un canal de YouTube que se llama Conocimiento de sí mismo, que tiene un águila como símbolo para que la identifique. Bueno, arranquemos con este tema. Vamos a ver el significado de lo que encierran estas tres palabras. Cada una se refiere a algo. Vamos a ver qué es ego, personalidad y esencia. El objetivo es que hagamos una pasada por los tipos de actos de nuestra vida, una pequeña clasificación, después mirar qué es cada uno entre ego, personalidad y esencia, las características de cada uno y diferenciar los actos entre ellos. Y al final una serie de preguntas que puedan tratar de traer un poquito de aclaración en la investigación de cada uno. Les recuerdo y vale la pena en este instante que no tiene ningún sentido escuchar una conferencia o leer un libro si uno no lo pone en práctica. De manera que esto va a cuajarse en la vida de uno cuando uno haga una pequeña tarea de reflexión o de poner en práctica una de las mecánicas explicadas que se vuelvan tangibles en la vida diaria de uno. En este asunto de los tipos de actos nuestros, tenemos tres tipos de actos, una clasificación que voy a mencionarlos ahorita, pero debido a que no hemos hablado de qué es ego, personalidad y esencia, entonces no es tan fácil. Voy a mencionarlos, pero ahorita al final de la conferencia volvemos y los hablamos. Entonces existen los actos del ego, que ya vamos a ver qué es ego, los accidentes, que son hechos que ocurren por uno estar dormido, y los actos de la conciencia, que son actos que ya resultan de un proceso de que la luz se manifieste en nosotros, así de claro. Que cómo funciona, que en qué momento yo lo sé, que tal, es un trabajo lento que nos va a permitir que no seamos nosotros gradualmente los que ejecutemos acciones, nosotros hablando del ego. Entonces vamos a ver estas dos partes, ego y conciencia, y después volvemos a mirar este tema de los actos. Recordemos estas tres partes que conforman cada uno de nosotros, que son el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Hoy vamos a referirnos a estas dos partes. Ego, personalidad y esencia pertenecen al alma y el espíritu. ¿Qué es el ego? Para arrancar a explicar lo que es el ego, me parece fundamental que comencemos a vernos como creadores. Y aunque ahorita lo que creemos, lo que creamos, es una serie de resultados no divinos, porque nosotros creamos miedo, ejemplo, nosotros creamos el miedo, es un resultado de nuestras acciones. Si continuamente somos conscientes de que cada pensamiento, emoción, deseo, acción genera una causa y efecto y es un ente energético en nuestro mundo interior, vamos a comenzar a ser mucho más cuidadosos con nuestras acciones. Entonces, partiendo de que somos creadores, el ego es la energía que está encapsulada en un defecto. Ya vamos a ver uno de esos defectos para tratar de entenderlo un poco más. Pero el ego es la suma de todas nuestras formas de ser. De esas formas de ser que están encapsuladas, el ego se le llama a toda esa suma de esas formas de ser. Está encapsulado
el 97% de nuestra esencia en el ego. Ya vamos a ver al final por qué el 97%. El ego también lo podemos ver como que es el que en este momento tiene el control sobre nuestras acciones de la mayoría del día. Mayoría es el 99% o 100% del día, porque en el ego la parte de creación y como el ego se robustece es por medio de las emociones, los pensamientos y los deseos. Como hablamos de que el ego es la forma, está formado por varias formas de ser de nosotros o yoes, vamos a ver un poquito cuáles son las formas de ser, las formas de llamar al ego, porque a través de la historia y a través de varias religiones, a través de varios estudios y ciencias, puede percibirse esta parte de nuestro mundo interior de diversas maneras. Entonces aquí están en esta lista anotadas una serie de nombres diferentes que nos pueden medio sintonizar con respecto a cuando tengamos cualquier lectura de algún texto. El ego se puede denominar yoes, defectos de nosotros, deseos también, un pedazo de nuestros deseos es del ego. Uno podría pensar que cuando uno desea la luz o desea estar al lado de Dios, entonces ese no es. Por eso digo, una parte, probablemente un deseo puede llamarse anhelo cuando uno quiere acercarse a Dios, pero la mayoría del deseo es del ego. Los instintos, las formas de ser de nosotros mismos, de mí mismo, también se le puede llamar diablos o demonios, sufrimiento, recuerdos o equivocación. Yo particularmente lo llamo muchas veces legión, porque a veces me refiero a que una legión está hablando con otra, porque esto me ayuda a entender que cuando dos personas están hablando, si ustedes se ponen se imaginan qué significa dos personas hablando son dos legiones hablando, que tienen un poquito de yoes o de formas de ser sintonizados o encontrados, porque pueden ser que estén discutiendo en ese momento en acción. Entonces también se le puede llamar legión. Hay otros nombres como agregados psicológicos, error, tentación, pecado y otros varios que sugiero que revisen ya más posteriormente ustedes mismos. Seguramente hay otros muchos nombres más dependiendo de la cultura y tal, pero en general se refiere a los demonios o al pecado que para este caso del conocimiento de sí mismo, lo extraño con respecto a lo que hemos visto es que nosotros pensábamos que los demonios son unos monstruos allá como si estuvieran en un lado que nos quieren atacar. Carreta, mentira. Nosotros hemos creado nuestros demonios y si un demonio nos atormenta, es nuestro propio demonio. Yo tengo mi demonio de la ira. Mi demonio de la ira no es el mismo demonio de la ira de mi novia o de mi esposa, ni es el mismo demonio de la ira de mi hijo. Ejemplo, yo tengo mi propio demonio. Yo puedo tener un hijo que salga a la mar de Pacífico y a él no lo atormenta. O tengo compañeros en el trabajo que son lo más pacíficos del mundo y son capaces de estar en una dificultad serenos. Mi yo es mi demonio. Miremos qué es un yo para tratar de entender una parte del ego, porque el ego es la suma de los yoes o formas de ser o pecados o miedos de nosotros. Un yo es una creación de nosotros definitivamente. O sea, podríamos llamar que es un hijo, más o menos, aunque no hay directamente sexo para hacer esta creación, sí es un proceso de creación donde hay energía sexual, hay positivo, negativo y hay un resultado, un proceso. Y el resultado es una forma de ser de nosotros mismos que se robustece con el tiempo al alimentarlo. Un yo de nosotros lo creamos desde la base que es emoción,
Cuando sentimos, primero hay una percepción, después hay emociones, hay pensamientos, viene el deseo y las acciones, aunque no siempre en este orden, pero nosotros lo creamos con estos procesos. Ya voy a mostrarles una gráfica que explica un poco mejor. Un yo también es una masa. Yo puse este dibujito de manera que podamos imaginarnos lo valioso de un yo. Un yo es una chispita, un pequeño porcentaje de energía positiva, que es un pedacito de la esencia, y un gran porcentaje de error o defecto o energía negativa, pero es un ente, finalmente es un ente y que necesita la chispita para vivir. En nuestro proceso de creación, ya vamos a ver cómo se robustece o cómo se crea un yo. En nuestro proceso de creación, nosotros le imprimimos la voluntad que alcanzamos a tener en la creación de una forma de ser de nuestro mundo interior. De manera que si nosotros somos creadores y estamos usando energía que nos da nuestro ser cada noche y nos recarga, esa energía y nuestro proceso de creación está usando energía de varios tipos de nuestros centros en esas creaciones. Por eso yo puedo hacer una creación con energía mental, o puedo hacer una creación con energía emocional, o puedo hacer una creación con energía motriz. En general, un yo es una forma de ser que tiene algo sucio y una chispita de esencia. ¿Cómo nace un yo? Un yo o una forma de ser de nosotros mismos nace cuando nosotros tenemos una energía disponible para gastar y la ponemos al servicio de nuestra mecanicidad dormida. Los procesos humanos mecanizados y dormidos de percibir, sentir, pensar, desear y actuar. Cuando estas dos cosas están funcionando, que básicamente es siempre, todo el día, todo el día. Por eso, por ejemplo, nuestro centro de gravedad principalmente es nuestro trabajo, en el que gastamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche muchas veces, gastando 10 a 12 horas por día trabajando en el mundo físico. Eso es robustecer las formas de ser de nosotros mismos. Ah, que toca comer, que toca tener abrigo y qué tal. Sí. Sin embargo, solo estoy hablando de que se está robusteciendo una forma de ser de nosotros mismos. Por eso el ingeniero pues tiene su forma de ser de ingeniero y la robustece con el tiempo y le invierte tiempo. Bueno, la suma de estos dos elementos, de tener energía, estar vivo, y estos procesos mecánicos que existen en el humano sin vigilia, nos arrojan formas de ser de nosotros mismos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se fortalece un yo. Este es un ejemplo, por eso no siempre es así. Vamos a tener una reflexión con una de nuestras formas de ser posibles. Pues eso lo digo por mí, porque yo tengo este yo gritón. Entonces vamos a analizar esto. Habíamos hablado de que se debe tener energía y cada yo de nosotros es fundamental en este ejemplo que entendamos que se construye con energía de nosotros. Eso no es fantasioso, es un proceso claro y preciso de consumo de energía, inversión de energía que se cuaja en nuestras dimensiones, supra e infradimensiones. ¿Por qué? Porque el ego es un vehículo molecular energético de la quinta dimensión, pero que tiene la parte negrita es la infradimensión. Entonces tenemos cada ego es un pedazo interconectado de la quinta dimensión y las infradimensiones, haciéndose actor o manipulador de nuestra máquina humana. Entonces vamos a ver este ejemplo del yo gritón. ¿Cómo se fortalece? Entonces vamos a arrancar con primero hay una percepción. Entonces yo percibo un grito. Estoy en la oficina, percibo un grito. Hay energía motriz, que es la que en ese instante está habilitando mis oídos
y lo que sea que esté haciendo para poder escuchar. Si no tuviera la energía motriz para estar vivo, gastando y estar en funcionamiento mi máquina humana, no lo podría escuchar. Entonces ya comienzo a consumir energía motriz, percibo el grito. Posteriormente en este segundo paso siento rabia. ¿Por qué? Porque es que me están gritando a mí y tengo una persona aquí al frente que me está gritando. Entonces esa emoción flash que se siente aquí, yo lo he sentido en mi vientre, que comienza a inundarnos, que no se puede explicar. ¿Cómo yo identifico que es una emoción? Porque no se puede llevar a palabras. Definitivamente si yo tengo, por ejemplo, una emoción de impotencia o una emoción de miedo o una emoción de rabia, eso no se puede llevar a palabras. Es indescriptible como tal una emoción. En cambio, un pensamiento es lo que se puede llevar a palabras. Entonces yo siento rabia en un segundo paso y ya comienzo a gastar energía emocional en mi obra. Ojo, ya estoy creando, estoy en un proceso de creación y ni siquiera lo sé. Después llega el tercer punto que es, entra la mente a justificar. Pienso que yo no me merezco este grito. Esto es flash, ¿no? Entonces no es que yo pare y hago la lista de lo que yo estoy sintiendo, no, eso rapidito, los argumentos de yo no me merezco esto, es que este que está pensando, esto es un abuso, yo no soy un trapo de nadie, este es un tal por cual, todas esas son energía mental en movimiento, construyendo, creando. Después viene rápidamente ese flashazo de energía vital que es el deseo. Ese deseo es la fuerza que precede la acción. Si yo no deseara gritar, que es esa fuerza de los argumentos, la emoción y los argumentos para ir a la acción, entonces simplemente no gritaría. A veces ese deseo de gritar se puede ver cohibido, porque por ejemplo, si es mi jefe, vamos a poner un ejemplo, yo puedo desear gritar, pero yo cohibo el deseo y no grito. O puedo desearlo, pero finalmente no lo llevo a la acción. Entonces, vamos en que yo deseo gritar, que es un flashazo de energía que también consume para llegar a la energía motriz en la palabra, que es el grito como tal. Estas cinco cosas pasaron y esos cinco consumos de energía llevaron a que el yo gritón se robustezca, se robustece por ese grito de ese día. ¿Qué podemos ver aquí interesante? Que cuando nosotros estamos analizando una forma de ser de nosotros, de la que fuimos víctima, por ejemplo, acaba de pasar la escena y yo ya grité. ¿Yo qué grité? Oiga, ¿qué le pasa? Ejemplo, solo grité eso. Oiga, ¿qué le pasa? Cuando yo voy a reflexionar en una forma de ser de mí mismo, como ese yo gritón, lo que hay que hacer es desbaratarlo en este sentido inverso. Y esa es la tarea de la muerte reflexiva. Devolver la escena, escribirla y comenzar a devolverme en por qué cada una de estas chispitas o defectos pequeñitos que están acá en los puntos que ven son formas de ser de nosotros mismos, que muchas de esas existen, están en cierto nivel, pero que sumadas van fortaleciendo a otro. Así se robustece una forma de ser de nosotros, se fortalece, se alimenta. ¿Cómo se crea? Ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Hace 20 años no existían las redes sociales como existe hoy Facebook. ¿Cómo se crea una forma de ser como el yo chismoseo mis Facebook o yo tengo Facebook? Rápidamente les escribo. Parte de que una persona me lo recomiende o que yo vea un noticiero o que escuche una tendencia o tal, o sea, la percepción es o escucho de una persona o leo en algún lado. Entonces, percepción. Oiga, existe algo acá, ¿no? Donde usted puede ver sus amigos de colegio, por ejemplo. Yo no me imagino hace 100 años usted cómo se conectaba con sus amigos de colegio, pues no sé. Por eso es nuevo, por eso es un yo nuevo que nace. Entonces yo me entero, accedo a internet, o sea, ¿qué siento? Ojo, curiosidad. ¿Qué es eso? Una sensación, es una emoción y es parte del instinto. Siento curiosidad.
Listo, entonces comienzo, me meto al computador, comienzo a leer, me matriculo, me pide una información, pues estoy actuando, ojo, ahí ya estoy actuando, o sea que un pequeño proceso de todos estos ya está en acción. Después yo me pongo a pensar, oiga, ¿y qué tal que yo pudiera encontrar a mi amiga? Oye, ¿y qué estará haciendo este? Oiga, y a mí me dijeron que este, pensamientos, pensamientos, pensamientos. Después, yo definitivamente ahí lo estoy vinculando automáticamente el deseo porque ya me estoy escribiendo, pero ya tengo deseo de conseguir a alguien, tengo deseo de que se haya poder contactar a tal persona, tal, y mientras tanto voy ejecutando la inscripción. Así van haciendo una forma de ser que se llama mi yo tengo Facebook. Posteriormente, a lo largo de meses y años, lo robustezco porque ya después yo habitualmente una vez por día, varias veces por día o una vez por semana me meto a chismosearlo y encuentro cosas interesantes de mis amigas o lo uso para buscar pareja, o lo busco para publicidad o lo busco simplemente para chismosear, bueno, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo ya lo estoy armando, ya lo estoy fortaleciendo y no me di cuenta a qué horas lo creé. Pero es un yo nuevo, porque hace 20 años no existía el Facebook para las personas que estamos acá compartiendo este video, en el año 2014. Así entonces se crea, partió de la curiosidad, hubo energía mental, hubo energía emocional, hubo energía mental, hubo deseo de meter los dedos en el computador, inscribirse, después otra vez curiosidad de volver todo este proceso repetitivo en varios niveles, hasta que ya, ¿saben qué creamos? Una forma de ser de nosotros que a veces se consume 3 horas por día. Conozco personas que se han estado 3, 4 horas conectadas en el día fortaleciendo esta forma de ser de nosotros, que es el yo tengo Facebook o, bueno, se vuelve una necesidad básicamente para esa persona. Bueno, ya tuvimos una idea de cómo se fortalece y cómo se crea. Tengamos en cuenta también que para fortalecer un yo es necesario no vigilarse a sí mismo. O sea, la persona que no está trabajando sobre sí mismo, mecánicamente va fortaleciendo una forma de ser. Ejemplo, el que gasta 3 horas en Facebook o el que vive gritando, pues no se está mirando a sí mismo. De manera que, pues es víctima de sus propias creaciones, usa la máquina humana, vive gastando energía, desequilibra los centros, vive en un estado recontra equivocado con respecto a la humanidad, al planeta, a su familia, vive mal geniado todo el tiempo, haciendo mala cara y vive gritando. No se da cuenta, no sabe lo que creó. Entonces, la no vigilia fortalece las formas de ser de nosotros. Y a través de los siglos se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque hay formas de ser de nosotros que no son frescas, no son, por ejemplo, el ladrón. El ladrón, posiblemente desde que éramos animalitos, uno puede haber visto en videos actualmente cómo un perrito o como un animal va y le roba la comida a otro. Posiblemente un animal llegó y un león o un tigre fue y mató a una gacela y después viene el otro que es más fuerte y se lo roba. ¿Desde hace cuánto es que estamos robando? Pues ¿qué pasa? Que a través de las existencias se ha fortalecido. Cada yo resulta teniendo su personalidad. Ya vamos a ver qué es la personalidad, pero esto es bien interesante, cada forma de ser de nosotros asume un pedazo de personalidad con la existencia actual. O sea, el yo gritón, si yo lo tengo a través de las existencias, ahora yo voy a ponerle un pedacito de cara o de personalidad que tiene ese yo. Ya lo vamos a ver en un poquito más detalle. Y nuestras formas de ser se adueñan de nuestra máquina humana, con este mecanismo. Energía más proceso mecánico igual a formas de ser de nosotros. ¿Cuáles son otras formas de ser nuevas en los que podemos hacer una pequeña reflexión? Estas cinco, yo puse estas cinco que son el Facebook, que ya lo hablamos, los celulares, ¿por qué? Porque es que hace 20 años yo no tenía redes sociales, internet, cámara fotográfica, mail, mensajes de texto, eh, archi- eh, mm, blog de notas, acceso al clima, mejor dicho, un montón, noticias. Yo hace 20 años no tenía un dispositivo que me permitiera hacer todo eso, de manera que es nuevo para nuestra secuencia de retornos al planeta. El viaje en avión es nuevo, efectivamente, hace 100 años, recientemente,
no era habitual que si yo voy a ir, ejemplo, vamos a ir de Costa Rica a Perú, hace 200 años, ¿qué tenía que hacer una persona? La Odisea, ¿sí o no? No existían los vuelos comerciales como ahora, que es, tengo una reunión en Perú y estoy en Costa Rica, bueno, listo, pues para pasado mañana la programo, o no mañana, yo voy mañana. Esa es una forma de ser de nosotros. Que sea mala, buena, bueno, eso es un caso de estudio. Solo es una forma de ser nueva de nosotros que se puede volver un hábito o una forma de ser más fuerte que consuma energía nuestra. Otra forma de ser es el mail. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes hace 500 años o hace 1000 años de qué manera una persona podía enterarse de cualquier cosa en otro continente. Ahorita con un mail, ustedes se imaginan con el internet y con el mail, en minutos uno accede a información que hace cientos de años hubiera estar tomado meses en adquirir. O sea, es muy loco, es medio absurdo. Hoy, con acceder a un portal web, uno puede saber procesos simultáneos en muchos países que antes era imposible saberlo. O sea, yo metiéndome a un portal de disponibilidad de ciertas materias primas, yo en 5 minutos puedo saber en 20 países qué disponibilidad puedo tener de una materia prima que necesite para un proceso. Eso es muy loco, hace 100 años, hace 200 años eso era una locura. Bueno, formas de ser de nosotros que se van generando, que sean malas o buenas, eso no es el caso. Simplemente ahora tenemos esas formas de ser. Esas son nuevas. ¿Qué otras formas de ser tenemos antiguas? Yo puse por ejemplo, que es la pereza, porque desde un animalito que tiene la forma de ser del dormilón, solo miremos un gato, de día o de noche, el ocioso, el perezoso, el dormilón del gato, ejemplo. Bueno, pero entonces a nosotros, que se vuelve un poquito más monstruoso, tenemos la diversión, el rumbero, el ocioso, que esto ya se vuelve otras formas de ser dentro de nosotros que toca reflexionar y profundizar. Pero estos vienen de muchísimas existencias antes. Veamos que el por qué existen recurrencias con respecto a nuestras formas de ser. Porque cuando nosotros creamos una forma de ser, esta es una parte de nuestra alma. Y en las 108 oportunidades que nosotros tenemos de ser humanos con nuestra propia alma, esas formas de ser, causa y efecto, generan un montón de cosas alrededor. Cuando yo grito a 200 personas en mi existencia, a esas personas yo les di un cheque en blanco de un grito y me pueden volver a gritar a mí en otras existencias. O sea, yo vengo en la siguiente existencia, mi yo gritón va a recibir 200 gritos en mi otra existencia. Eso es la recurrencia, va a volver a ocurrir, pero me lo van a cobrar a mí. Vuelve y ocurre la escena de la pelea con la persona, pero vuelvo y recibo el grito, el que grita, el de lo que se hace recibe. Entonces yo tengo cuentas por pagar, mi yo gritón tiene cuentas por pagar, tiene cuentas por cobrar y tiene necesidad de satisfacerse. ¿Por qué? Porque el grito es una necesidad y es un deseo de satisfacción. Porque si no grita la persona, ¿qué pasa con una persona que no grita? Es una olla a presión, es una bomba que va a explotar. Y un día explota y puede hasta asesinar a alguien. Entonces el deseo es fundamental y por eso se dice que en el deseo está la fuerza. Y en el deseo, el que controla el deseo es capaz de adueñarse de la fuerza. Porque el yo quiero gritar, ahí está el deseo. Entonces tenemos que negarnos al deseo mientras vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque por lo menos si nos negamos, ocurre algo y es que no estamos generando karma. Así tengamos por dentro toda la carga emocional. Si no actuamos, pero lo llevamos a la reflexión por la noche, ya sabemos que nos identificamos, se nos descoordinaron nuestros centros, gastamos energía, pero hacemos la escena y no gritamos en la parte que en el momento del grito no lo llevamos a la acción, pues no grité, todo se quedó en mi mundo interior y me contaminé, pero yo voy a mi casa
juiciosito y escribo, veo la escena, hago la retrospección y comienzo a eliminar detalle por detalle, yo al siguiente día tengo paz en mi vida. Y esa persona no la grité, ya no le tengo que cobrar y al siguiente día yo la voy a ver de una manera indescriptible. Esto se lo digo por experiencia. Esta es la realidad de ser mejor cada día y de tener a Dios adentro lentamente. Ya vimos un poquito de qué es ego, que está formado por los yoes. Veamos qué es personalidad. La personalidad es un vehículo energético que nos acompaña y se robustece durante los primeros años de nuestra existencia. Se forma en los primeros años y se robustece el resto de la existencia. Es una parte de nosotros temporal. Se muere cuando se muere el cuerpo físico. Y es un complemento fundamental para que las formas de ser de nosotros se puedan manifestar. Si no tuviéramos personalidad, no se podrían manifestar. También es muy importante entender que cada forma de ser tiene su pedacito de personalidad. Importante. O sea, el yo gritón, si yo lo tengo durante varias existencias, pero ya vamos a ver qué es personalidad. Pero la personalidad, por ejemplo, uno de los elementos de la personalidad es el sexo femenino o masculino. Entonces, si yo esta vez vengo en sexo masculino, mi yo gritón va a identificarse, entonces soy más fuerte y más dominante y un poco más tirano, aunque los dos son tiranos, pero entonces soy más que cuando fui mujer. Entonces mi yo gritón, al ser hombre, es un poco diferente la personalidad masculina al yo gritón de la personalidad femenina. Solo el hecho de que el timbre de la voz es una manifestación diferente del yo gritón. Bueno, el timbre de la voz es un elemento de nuestra personalidad. Miremos cuáles son los elementos de la personalidad. Entonces aquí tenemos una lista y son mi nombre, mi edad, mi estudio, entonces si yo soy profesional o no, si yo sé inglés, español o francés, eso solo es temporal mientras esta existencia. Si yo tengo ciertas costumbres, eso se crea, eso lo adopto a la cultura donde se está desarrollando donde voy creciendo. Ejemplo, el sexo que hablamos es masculino o femenino. Las costumbres, ejemplo, si yo nazco donde todas las personas se tatúan, es un ejemplo. Yo me comienzo a copiar de eso y ya comienzo a tatuarme y ya formé una forma de ser de tatuaje, pero es una costumbre de mi país. Hay muchas culturas que se tatúan como una parte religiosa. Y si no se tatúa, entonces está mal. Pueden tildarlo de, no sé, algo como aquí nosotros podemos ver una persona que se ponga un arete así de 10 centímetros, un hombre que se abra un hueco en la oreja, uno lo puede ver extraño o tabú o tal. Hay culturas en las que el que no se tatúe, pues está mal. Bueno, entonces los elementos de la personalidad, todos tienen que ver con la forma temporal de esa existencia. Entonces, por eso, hasta el apellido, el lugar de nacimiento, por ejemplo, si yo nací en Colombia, entonces soy colombiano. El soy colombiano es de la personalidad, ¿por qué? Porque yo considero que soy colombiano, cuando realmente la cruda realidad es que todos somos hermanos y que todas esas limitaciones se las inventaron otros y cualquier humano al lado de cualquier otro humano es un hermano. Bueno, hay un montón de cosas que reflexionar con respecto a la personalidad, pero en general son estas y es un vehículo energético de nosotros. Perdón que me salté equivocadamente. Otras características de la personalidad es que se forma con la imitación. O sea, por más profundamente que nosotros tenemos una forma de ser copiadora, tal cual. Nosotros lo que vemos, no lo probamos y lo vamos copiando. ¿Qué significa? Que si yo crezco en una cultura donde se utilizan palitos, por ejemplo en el oriente, entonces no voy a usar tenedor y cuchara, ¿ya? Entonces yo desde chiquito comienzo a comer con palitos y cuando yo vea un tenedor a los 10 años, por ejemplo, por primera vez o a los 20 años,
¿Qué es eso? ¡Wow! Entonces se forma con la imitación. Comer con palitos es de la personalidad. Estos elementos de la personalidad, muchos de ellos nos hipnotizan y nos fascinan y nos tienen embolatados, porque son una parte de ser de nosotros que lastimosamente nosotros usamos para fortalecer nuestro ego. Ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Se puede neutralizar la personalidad? Efectivamente sí se puede y es una función, es una, es un compromiso que uno tiene cuando se tiene que liberar. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo corto de una forma de nuestra personalidad es que yo sea doctor. Ejemplo, yo soy abogado y entonces toda la gente me dice doctor. Ya, entonces hay una forma de ser de mí mismo que yo creé y es mi personalidad y en esta existencia mi personalidad es un doctor muy prestigioso. Y además es un colombiano. Entonces el doctor colombiano o el doctor panameño o el doctor costarricense ya tiene su forma de ser. Cuando ya la neutralizo, cuando yo hago el proceso de reflexión, me doy cuenta que entre un mensajero y un doctor, básicamente, toda la diferencia son formas de ser entre los dos. Y que ninguno de los dos puede que esté más cerca o tenga a Dios más adentro que el otro. Entonces, con un proceso reflexivo se puede neutralizar y decir, bueno, sí, yo en mi vida soy abogado y esto así es como me gano la vida, bueno, pero listo, pero el doctor ya se quedó ya en un nivel en el que con reflexión ya no me creo que soy, que me merezco, que yo soy, que es que el prestigio, que es que tal, no, sino pues el que me diga doctor, pues bueno, dígame doctor, pero no, pues me llamo Pepito, tranquilo, podemos hablar como Pepito. Sí se puede neutralizar el hecho de ser doctor y se puede neutralizar el hecho de ser colombiano, efectivamente uno puede ser un ciudadano del planeta, que tenga, que tenga un patriotismo y que esté muy orgulloso y que crea que si no es colombiano no, y entonces colombiano negocia con colombiano y toda esa, que resulta siendo un montón de cosas que nosotros creamos porque cualquier humano que haga negocios con cualquier otro humano, ya, es un intercambio de algo. Sí se puede neutralizar y debemos neutralizarlo. La personalidad es un vehículo por el que se manifiesta nuestra conciencia y nuestro ego, sí, pero por eso debemos neutralizarlo. Neutralizarlo, ¿por qué? Porque si estamos en un lado del péndulo y es que nos llenamos de orgullo por ser doctores, entonces pasa una cosa, es el ego. Si nos vamos al otro lado y es la negación y la humillación y que entonces no podemos ver a nadie que se ponga doctor o nos llevamos al extremo de llamarnos, de volvernos por dioseros, ejemplo, no sé, cualquier cosa que sea al otro lado del prestigio y de la posición social que significa ser doctor, pues tampoco es el punto neutro. Es yo tengo un oficio con el que vivo, fin, y recibo dinero para abrigo, alimento y techo. Desde que yo haga un trabajo que me da esas tres cosas, todo lo otro puede ser formas de ser de mí. Y la personalidad también la creamos con nuestra esencia mediante el proceso que vimos. ¿Por qué? Porque el hecho de yo comer con palitos y volverse una costumbre, ejemplo, pues yo tuve que un día ver a mi hermanito o a mis papás o a mi mamá comer con palitos y hasta que no hice la tarea mecánica, o sea, gasté energía, se volvió un hábito, ya se volvió mecánico, ahora todos los días yo como con palitos y ya. ¿Qué es un yo? ¿Es una forma de ser de mí? Pues la creé, es una forma de ser de mí, pero yo no soy esclavo de esa forma. Si un día tengo que comer con la mano, pues como con la mano. Si un día tengo que comer con tenedor, como con tenedor, no tengo ningún problema. En la medida en que yo esté neutro con respecto a cualquier aspecto de mi personalidad y de lo que pasa a mi alrededor, vuelvo a mi personalidad un vehículo para que la conciencia se manifieste. Hay dos tipos de personalidades, la pasiva y la activa. La pasiva, que es lo que va a resultar siendo la persona que está trabajando sobre sí mismo, porque es menos activa. La pasiva es la persona que
Es la personalidad que está dispuesta a que la luz se manifieste en nosotros y que la conciencia se manifieste. ¿Qué se necesita para que la conciencia se manifieste? Básicamente no actuar. Medio extraño y medio loco, pero es así porque es que uno no entiende qué significa que la luz se manifieste en uno. No son los actos buenos los que nosotros creemos que son actos buenos en un estado en el que está la humanidad actualmente, no significa siempre que sea la luz la que se esté manifestando. La pasividad llega con la neutralidad de la mente, la neutralidad de las emociones, la neutralidad del deseo. ¿Qué es la actividad? Son todas nuestras iniciativas para las acciones, la mayoría de nuestras iniciativas para las acciones. Y está al servicio del ego. Ejemplo, yo soy un doctor muy prestigioso. Si yo soy un doctor muy prestigioso, entonces yo voy a publicar unos anuncios donde ponga mi cara, porque soy un doctor muy prestigioso y necesito muchos clientes para hacer mucho dinero. Eso es ser activo. ¿Qué es pasivo? Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido que me des el alimento, el abrigo y el sustento de la manera que tú consideres y muéstrame mientras yo voy eliminando mi ego, de qué manera yo voy viviendo, porque estoy al servicio de mi espíritu lentamente. Ese es un pedacito de ir logrando ser pasivo, que no hay que ser un loco y abandonarse, dejar la familia tirada, dejar el trabajo tirado y tirarse en el monte a ver cómo le llega todo. No, no, no volvamos locos, no volvamos fanáticos. La tarea es progresivamente identificar en cada uno de nuestros actos qué es una forma de ser que me esclaviza. ¿Yo por qué quiero poner un anuncio para más dinero? ¿Es que no tengo lo suficiente? ¿Es que si necesito trabajar más? ¿Qué me motiva de instante en instante a actuar? ¿Es una forma de ser de mí? Bueno, mediante la reflexión entenderemos quién se está manifestando. Pasividad es la neutralidad que lleva a que la luz se manifieste en nosotros. Actividad normalmente es cómo se manifiestan nuestras formas de ser. Veamos ahora qué es la esencia. La esencia es la suma de las chispitas que salieron del absoluto y que están dentro de nuestras formas de ser, dentro de nuestro ego. La esencia es lo real, lo verdadero, lo que salió del absoluto y que se desdobló progresivamente y que arma actualmente y mantiene por medio de una dirección de las jerarquías y de nuestro ser este aparato, máquina humana y alma funcionando. Nuestra esencia es un pedacito de la chispa que está en todo, en nuestros átomos, en nuestras moléculas, en todas las partes del ser de nosotros. Hay un pedacito de la esencia. Y en nuestro ego hay un pedacito de la esencia. Por eso en la gráfica que tienen aquí al lado se pueden dar cuenta que hay unas chispitas libres, que son las chispitas amarillas que no tienen el ego, que no tienen el error, y hay otras que todavía están encapsuladas y hay unas que forman parte de la personalidad. Pues por eso esa gráfica nos muestra que hay unas chispitas que se van liberando, que es nuestro trabajo, para unificarlas con lo que van haciendo nosotros, que es la fuerza crística o el Cristo. También podemos decir que de nuestra esencia hay un 3% libre, inatrapable y que está listo para actuar, y un 97% atrapable y atrapado en nuestras formas de ser. Este 3% que es inatrapable son las tres fuerzas que salen apenas nuestra chispa sale del absoluto, automáticamente se genera una maravilla y es un desdoblamiento de 1 a 2 y de 2 a 3. Esa es la razón del 3. La ley del 3 dice que debe haber padre, polo positivo,
polo negativo y una fuerza tercera que es la encargada de este proceso de unificación. Esta tercera fuerza es el hijo que nosotros estamos cultivando y que pueden hacer en nosotros, que por medio de nuestro trabajo vamos a recoger la sabiduría del mal, que es lo que vamos a sacar de nuestros defectos y vamos a unificar este hijo. Esa es la ley del 3. Nuestro trabajo es liberar y despertar nuestra esencia para unificarla en lo que se llama el Cristo. Esa es nuestra esencia. Volvamos un momentico a este slide que es los tipos de actos nuestros. Ahora con esta conferencia ya podemos entender un poquito más cuáles son los actos del ego. Los actos del ego son todos los que están detrás de un desbalance de nuestras emociones, un desbalance de nuestros pensamientos, un desbalance de nuestro deseo y un uso inapropiado de nuestras percepciones. Esto es un trabajo de cada uno. ¿Cuáles son los actos de la conciencia? Es muy difícil de explicar esto, sinceramente. ¿Por qué? Porque es que uno puede creer que entonces dar esta conferencia es un acto de la conciencia, más o menos. Sinceramente, hay que ser realistas. La conciencia en mí no está actuando completamente. Está actuando un pedacito de ese 3% que tiene un anhelo por acercarse y por tener a Dios adentro, pero hay un montón de personalidad que está funcionando acá. ¿Por qué? Porque ustedes me están viendo hacer muecas. Ustedes están identificando una forma de ser, de expresarme. La forma de ser, de expresarme en este momento, de ser medio irónico a veces, de hacer muecas, de no ser capaz de expresar algo si no hago tales cosas, ahí se está expresando mi personalidad. La ironía que yo tengo en este momento a veces para expresar en este video algunas cosas, esa es una forma de ser de mí. Eso es un yo. De manera que la expresión de los actos de la conciencia, por ahora sinceramente para no pintar pajaritos en el aire que no son, se van a percibir progresivamente como si fueran actos de inexplicables. En un momento yo tengo una sabiduría para ser capaz de entender algo y es más o menos inexplicable esa sabiduría. Esa sabiduría es un pedacito de conciencia. Pero que nosotros hagamos un acto consciente, que estamos en una calle, en un semáforo y pasó tal cosa y que mientras yo proceso si es un acto consciente o del ego o tal, ¿no? Si usted siente por dentro que tiene que salvar a la señora del semáforo, pues la salva y si siente que no, pues no la salva. Eso aquí no se resuelve y aquí no se dice qué hacer. Aquí estamos dando mecánicas para que nosotros mismos pongamos en práctica cómo cada día hacemos un trabajo que permita que cada día seamos mejores con respecto al día anterior, básicamente. Cómo trabajamos en los 3 factores para que nosotros seamos una chispita dentro del planeta que comience a ser mejor que el día anterior. Entonces ya podemos identificar que un acto de la conciencia es medio difícil de percibir como tal, pero sí la conciencia va actuando. Les voy a decir una sola cosa que les puedo decir de un acto consciente, duramente consciente, es negarse. Un acto consciente es negarse, porque nuestro 3% de conciencia, al despertar, la voluntad de nuestro 3% de conciencia es la negación. Y esa es una fuerza que está despertando. Cuando nosotros tenemos a las 5 de la tarde en nuestra oficina y viene nuestro amigo y nos invita a rumbear, es un ejemplo, no sé, todos no van a estar dispuestos para rumbear, pero digamos que yo me encanta rumbear y a las 5 de la tarde viene una persona y me dice, ¿qué hubo? ¿Fiesta donde Pepito? Alístese. ¿Qué tipo de fuerza puedo tener yo para negarme? Si yo veo un acto ridículo, si yo veo que es un fanatismo no ir a rumbear, entonces no lo haga. Aquí no se invita a que haga o no haga nada. Solo les quiero decir, si una persona se niega en ese momento y se está mirando en su mundo interior y se da cuenta todo lo que se le revuelca,
Se da cuenta que va a perder la oportunidad de hablar con Pepita, se va a dar cuenta que podría tomar y pasarla súper bueno un rato, que hace rato que no baila, que como me gustaría ir a tal bar, que es que tan, y que juegue, y que juegue, y que juegue, y que juegue, y que juegue. Si se fija dentro de sí mismo, es capaz de negarse, se da cuenta de su mundo interior y lo lleva a la reflexión y dice, wow, escena, invitación a rumbear. Primero, sentí tal, sentí tal, sentí tal, sentí tal, sentí tal, emociones. Segundo, pensé, wow, quería, deseé, wow, madre mía, por favor ayúdame a comprender esto tal, lo voy a eliminar, y varios días pueden pasar mientras voy comprendiendo qué pasa en un proceso, en un bar, cuando yo voy a rumbear. Bueno, por último, tengo estas preguntas que pueden traer un poquito de explicación a algunas de las inquietudes que podamos tener. Esta es la primera, que ha sido usual, pero la repito, es ¿qué tal? ¿Será que esto es verdad? Y yo vuelvo y contesto, no me crean, esto no es para que crean, esto es para una reflexión. Esta conferencia no va dirigida al ego definitivamente. El ego siempre va a decir, ay no, qué aburrimiento, qué mamera, la televisión, la rumba, no, prefiero leer, prefiero acostarme a dormir. Eso dice las formas de ser. Esta conferencia va dirigida al que tiene una inquietud interna y dice, wow, definitivamente cuántas cosas yo he creado en mi vida. Y se devuelve un poquito y dice la primera vez que usé Facebook, wow, la primera vez que usé un celular, wow, la primera vez que tuve la posibilidad de comprar un celular con redes sociales, wow, la primera vez que viajé en avión. La persona que reflexiona es la que puede poner en práctica, eliminar un defecto y decir comprobado. Entonces, el resto del reto es qué tal que sí sea verdad toda esta historia. Bueno, esta pregunta me pareció interesante y es, ¿qué es alma con respecto a ego, personalidad y esencia? Como vemos en la conferencia en la que se habla del alma, el alma es el conjunto de virtudes, poderes y es una suma de fuerzas. ¿Qué podemos decir con respecto al alma? Parte del ego está conectado con nuestra quinta dimensión, o sea, es un pedazo del alma. Y parte de nuestras infradimensiones están conectadas al alma, o sea que personalidad, esencia y ego están relacionadas directamente con el alma. Digamos que el alma es el conjunto de virtudes y poderes que se van despertando. Ahorita tenemos un cascarón de alma que está en estado lunar, que mediante el proceso de los tres factores, o sea, cuando yo elimino y despierto sabiduría, se va cuajando en mi alma la virtud. Cuando yo nazco en otras dimensiones, mi cuerpo astral se va volviendo solar, voy cuajando. Entonces los tres factores nos llevan a la transformación de nuestra alma. Entonces podemos decir que el ego es una parte del alma, ¿sí? Y un pedazo de nuestras infradimensiones, sí. La personalidad es una parte del alma, es un vehículo temporal de una existencia. Entonces es un pedazo del alma como tal porque es un vehículo energético y se hizo con la energía del alma. Y la esencia es una parte que está encapsulada en nuestras formas de ser y forman parte de nuestra alma. ¿Está bien odiar a una forma de ser nuestra? A mí me ha pasado. Antier, por ejemplo, tenía una forma de ser que la alcancé a ver y dije, desgraciado, ¿no? Y entonces me di cuenta que casi que es mi hijo. O sea, yo creé esa forma de ser y dentro de esa forma de ser está la sabiduría. Yo no debo odiar ni siquiera a una forma de ser de mí mismo y muchísimo menos a una forma de ser de otra persona. Entonces, el que odia a una forma de ser de sí mismo puede odiar la forma de ser del otro y eso es odio hacia la otra persona. Entonces, ¿está bien odiar? Pues es una forma de ser la que está odiando, solo les digo eso. O sea, una forma de ser de nosotros está odiando a otra forma de ser de nosotros. Conclusión, no es un acto consciente. Entonces lo que hay que hacer es comprender. La comprensión nos lleva a la sabiduría.
¿Cómo identifico un detalle de la personalidad o del ego? Bueno, les voy a poner un ejemplo de una mujer. Entonces, digamos que una mujer puede estar expuesta a que su ego, existe la vanidad en hombres y mujeres, pero existe una vanidad particular femenina, diferente a la vanidad masculina. Entonces yo puedo identificar que la vanidad femenina tiene que ver con, por ejemplo, el maquillaje. Esas, ¿por qué? Porque tiene que ver con mi cara, con la superficie, la personalidad mía. Si desde chiquita mi mamá se maquillaba y mis amigas se maquillaban y me dijeron, oiga, maquíllese para que sea una persona presentable, decente, desde chiquita mi personalidad y cree que se ve bien, entonces la personalidad de ella tiene que ver con, se creó con el maquillaje. Pero si después yo tengo 30 años y me sigo maquillando y no trabajo sobre mí mismo, y resulta que el día que no me maquillo, me siento insegura, me siento mal presentada, me siento que se me van a ver los granos, me siento y me siento, ¿qué pasa? Pues tengo miedo, tengo inseguridad y tengo un montón de formas de ser de mí mismo. Entonces, el ego ahí está hablando. Solo la mujer que se ha maquillado por 20 años, vaya a una reunión sin maquillaje. Si quiere ver el ego, mírese a sí misma y vaya a una reunión sin maquillaje. Ahí se le están saliendo las formas de ser de sí misma, que hay que reflexionar. Entonces ahí podemos tener una idea de que desde chiquita se creó un detalle de su personalidad y que entonces ahora yo tengo la excusa, es que yo soy mujer, es que las chicas se maquillan. Entonces ahí uno puede identificar qué se le creó desde chiquita y se le volvió un hábito mecánico y que ahora se vuelve una justificación y miedo y tal. Ahí están los dos. Lo uno lo aprendí por imitación, no de manera inocente, ojo. Muchos de los detalles de la personalidad se crean de forma inocente. Ejemplo, el idioma. Yo aprendo español y me lo copié de mis papás, de malas, y mis compañeritos y en el jardín y tal, pues aprendí español. Entonces hay un yo que habla español, pues bueno, mi personalidad se debe manifestar mediante el lenguaje y lo hace mediante el español. Cuando yo vuelvo el español y el inglés y yo vuelvo y me miro a mí mismo y digo, oiga, no, el español es un idioma como muy pobre, muy... Me siento muchísimo mejor hablando en inglés, me fluye más, me va bien con mi personalidad, mejor cojo y prefiero hablar algunos términos en inglés y tal, entonces tal. ¿Quién se está manifestando ahí? Una forma de ser de prestigio, una forma de ser de tramadera, que es tramadora, una forma de ser que quiere levantarse más nenas porque entonces hablan inglés y tal. Bueno, ahí pueden identificar una de una y una de la otra. Debo eliminar la personalidad. Decir que eliminar la personalidad puede ser un poco extremo y para los que estamos siendo novatos con respecto al despertar de la conciencia, decir que debe eliminar la personalidad puede llevar a una persona a que diga que tiene que eliminar el lenguaje y que tiene que eliminar el que es sexo femenino o masculino o que tiene que eliminar la profesión. Eso es extremo. Entonces aquí no se le dice que tiene que hacer nada a nadie, ojo. Yo invitaría a neutralizar que si yo hablo español, pues lo hablo y me hago entender y fin. Cuando el idioma inglés se vuelve un elemento de poder, de prestigio y para tramar a una mujer, ahí es una forma de ser de mí. Yo hablo inglés que está usando a mis formas de ser del mundo interior para ganar algo. Entonces debemos neutralizarlas y usarlas como vehículo de nuestra manifestación mientras estamos en el planeta. Entonces, voy a poner otro ejemplo y es, tengo 40 años y si me siento joven o me siento viejo. Una persona cuando se para y seguramente se ve en el espejo y dice, tengo 40 años y me veo al espejo y digo, ¿estoy joven o estoy viejo? Entonces, ¿qué dice la personalidad y qué dice el ego? Si yo soy un gigoló, miremos la personalidad del gigoló. No, estoy en la edad perfecta para conseguirme las de 25, por ejemplo,
o no mentiras, un gigoló que es un prostituto masculino, va a decir, a los 40 años, entonces estoy perfecta en la edad para tal cosa. Pero, por ejemplo, el tomador de esquina, el que se tira en el piso a tomar, el tomador de esquina va a decir, no, yo a los 40 años yo ya no estoy para eso, yo ya estoy muy viejo. Pero entonces el del ancianato va a decir, el yo viejo va a decir, no, 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 yo estoy muy joven. Entonces, ¿qué pasa? La personalidad es variable y las formas de ser de nosotros van a ver una cosa y la otra. Entonces yo debo neutralizar que tengo 40 años y que solo tengo el día de hoy para hacer y que yo soy un vehículo de manifestación para hacer algo útil, justo y verdadero. De ahí para adelante, que haga la obra que yo tenga que hacer para que sirva para los demás, diría yo. Esa es mi neutralidad a los 40 años. Bueno, cada uno la reflexionará. ¿Por qué el 3% y 97%? Bueno, esto tiene que ver con la ley del 3, ya lo expliqué. Cuando sale la chispa del absoluto, automáticamente sale una y se desdobla en dos, positivo o negativo, y es necesario que la tercera salga para que forme un triángulo perfecto, pero esa tercera no está completa. Ojo, esa tercera forma es la que nosotros tenemos, la que se desdobla. Entonces, por eso siempre tenemos padre y madre, siempre. Además de otras formas de ser que se desdoblaron que forman nuestro ser. Pero esta tercera fuerza, que es la que nosotros podemos despertar, está regada hasta abajo, que es nuestro ego, nuestra alma, un pedazo de nuestro cuerpo físico, y es lo que tenemos que unificar, que es lo que se llama alma humana con alma divina. Al unir alma humana y alma divina, se unifica esta tercera fuerza. Ejemplos de actos de conciencia. A mí me parece un poco complejo debido a que cualquier persona que quiera decir que es un acto consciente tendría que estar iluminado. Para ser honesto, nosotros alcanzamos a percibir cosas nomás. De manera que el que diga que eso es un acto consciente, pues está mirándolo desde el punto de vista de sus tinieblas. Lo veo un poco difícil. Yo solo podría decir que en este momento negarse a hacer un acto dormido y mecánico, como por ejemplo cuando uno está en el trabajo y llega una persona y lo invita a ir a un prostíbulo. Uno puede negarse o no. Yo en este momento consideraría que el 3% de conciencia de uno le puede indicar y le puede dar un poco de fuerza para negarse y comprender la causa y efecto de obrar o no obrar. Bueno amigos, hasta aquí llego con esta conferencia. Les recuerdo, vamos a pasar a unas preguntas de los que estamos acá presentes. Pero les recuerdo martes y jueves 7 p.m. hora Colombia, www.conocimientodesímismo.co y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.